Podcast La 100. Bienvenidos a Legalmente, el podcast de La 100. En este podcast, quien les habla, Sergio Moadev, trata de explicarles algo acerca de los derechos y obligaciones prácticos de la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de un tema que cada tanto me preguntan, y cuando alguien se casa es cuando surge la duda. Al casarse, ¿conviene el régimen de separación de bienes o conviene que todos los bienes que se ganen sean gananciales de ambas partes? Hoy, en el podcast Legalmente de La 100. Legalmente. El otro día un amigo fue al registro civil y me llama, en realidad de urgencia, porque no estaba advertido de esto. Ve el formulario del registro civil y encuentra que tiene dos opciones por el tema de los bienes cuando se va a casar. Y el título era claro, dice régimen de separación de bienes. El primero dice que cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de los bienes personales, y cada uno de ellos responde por sus deudas. El formulario daba la opción, ¿optan por el régimen de separación de bienes? Había que hacer una tilde en un casillero que decía sí o no. Comencemos por entender un poco cómo funciona el matrimonio civil, que hoy en día tiene más efectos patrimoniales que de otro tipo, porque, por ejemplo, se eliminó el deber legal de fidelidad. Claro, sigue en pie el tema moral o ético o de cada creencia de cada persona, pero en realidad en la práctica lo que implica el matrimonio es un acuerdo, diría, en el orden contractual. Los temas de bienes, lo que se gane durante el matrimonio y lo que se pierda, las deudas, es algo que incide. Y también la posibilidad de deducir en la declaración jurada de impuesto a las ganancias el cónyuge. O sea, es más barato hoy casarse, hay algunos beneficios como la pensión, el tema de la herencia y otros temas más que tienen un impacto, y hoy en día casarse en la práctica tiene ventajas. Pero a la vez hay que saber cuáles son las consecuencias, porque cada vez más gente opta por no casarse y es válido también esa opción, si así lo consideran y si así lo creen, según su propia conciencia. ¿Qué implica entonces casarse en el tema de los bienes? Es verdad que después de casarse se confunden los bienes, que lo de ambos pasa a ser conjunto, que lo que cada uno traía se confunde y se mezcla todo, y la casa que alguien lleva pasa a ser de la otra parte también, y la mitad y todo esto. No, eso es un mito legal. También es un mito que al convivir los bienes se confunden. En realidad al convivir cada parte tiene sus propios bienes y en principio no se mezclan. Lo que pasa es que después hay que ver la prueba y a veces eso es complejo. Pero al casarse, cuando alguien, por ejemplo, trae sus bienes, cuando alguien ya tenía un inmueble, cuando alguien ya tenía su auto o lo que sea, sigue siendo propio. Y esos son los bienes propios que se mantienen propios siempre. Salvo, claro, que alguien decida donarlos, pero no suele ser el caso. Esos bienes propios a su vez suelen producir otros bienes, es decir, por ahí alguien vende el auto que ya tenía de antes de casarse y se compra otro auto. Ese otro auto va a seguir siendo propio, básicamente no se comparte. Lo que cambia el matrimonio, y esta es la diferencia entre el régimen de separación de bienes y el régimen de gananciales conjunto, es que, en principio, a partir de casarse, todos los bienes que se ganen pasan a ser de ambas partes, de ambas personas en el matrimonio, en la pareja. Entonces, supongamos que una de las partes del matrimonio trabaja y la otra parte se dedica al hogar, a la casa. Bueno, la lógica es que lo que se gane producto de ese trabajo sea de ambos, porque en la práctica lo que gana esa otra persona trabajando también lo gana y lo logra porque la otra parte se dedica a la casa. Es como si fuera un equipo, o no como si fuera, es un equipo para la ley. Y también, por ejemplo, la lotería es, si se gana el azar, es de ambos. De hecho, hay un caso en que una persona se escapó, o sea, estaba casado, ganó la lotería y se escapó para no compartirle el premio a su esposa. Es un caso conocido de una persona en Rosario. Pero volviendo al tema, esto es lo que la ley siempre dijo y decía, que al casarse, que cuando alguien se casa, los bienes que se ganan para adelante son de ambos, son gananciales. Y también las deudas de esos bienes gananciales son compartidas. Pero es un mito que también el cónyuge pueda obligar al otro, salvo que firme, claro. Pero el tema de las deudas lo vamos a hablar en otro capítulo. Por ahora nos focalizamos en el tema de los bienes, de las ganancias. Y la regla entonces es que los bienes que se ganan después del matrimonio son compartidos. Entonces, ¿qué sentido tiene este formulario de si optan o no por el régimen de separación de bienes? Que se firma en el registro civil o también se puede hacer después, por ejemplo en un acuerdo con un escribano que se registra. El formulario tiene sentido porque ahora hay mayor libertad y se puede optar por seguir igual que antes del matrimonio. Se puede optar por no mezclar los bienes que se ganen después de casados.
Entonces, si las dos personas se casan y dicen, mira, preferimos seguir independientes y que lo que gane X no se mezcle con lo de Y, eso también para la ley es válido. Lo que sí es que hay que optarlo expresamente en el formulario del registro civil o después. También se pueden hacer algunos acuerdos o convenciones matrimoniales. Suelen hacerse entre escribano o escribana y ahí se ponen algunos temas como quién lleva esta parte, quién lleva esta otra, qué pasa si se separan, de quién es el perro o el gato y demás. Hoy en Legalmente vimos esta opción del registro civil, qué pasa al casarse, qué tengo que marcar en el formulario, y lo cierto es que es lo que las partes quieran, acuerden libremente, y eso es parte de lo que se puede charlar antes de casarse para no encontrarse con la sorpresa después en el registro civil. Hay más episodios de Legalmente que puedes escuchar en La 100, en el canal de YouTube. A mí me puedes seguir en Derecho en Zapatillas, en el @, ahí en Instagram, en Twitter o donde te guste, y muchas gracias por escuchar. Podcast La 100.